vive una vida cotidiana en Haití hoy, después del terremoto, decenas de miles de muertos, la esperanza o no respecto de la reconstrucción y en particular si hay movimientos sociales que trabajan, porque cuando uno veía esas imágenes después del terremoto que parecían todas caóticas, y lo eran en cierta medida, uno se quedaba con aquello que señalaba antes Eduardo Galeano. En ese momento fue un flash de noticias, todo el mundo habló de Haití, y después pareció desaparecer y conocemos poco de lo que está pasando hoy. Entonces, como cierre, nos gustaría, Camille, si podés contarnos la vida cotidiana, qué está haciendo la gente, cómo hace la gente para vivir en los campamentos, cómo están organizados, qué piensan, más allá de los grandes debates políticos que por supuesto los continuaremos en otro momento. Es interesante que se abra la mesa el debate político. Serían interesantes muchas cosas. Yo estoy en el rol a veces molesto de cortarle las palabras a personas que tienen que hablar, que todos venimos a escuchar. Lo aclaré al principio, es una especie de contrato que se establece entre los que vienen acá y nosotros. Estas son las reglas del juego. Hoy no va a haber un debate abierto, lo podrá haber en otra oportunidad, y además la idea es que esto sirva para debatir, para pensar, para debatir. Hay muchos temas en debate, sin lugar a dudas. Lo podemos hacer en otras circunstancias. No es el momento, es así de sencillo. Camille. Gracias por la palabra. Como sabemos, el saldo del terremoto fue terrible para el pueblo de Haití y con consecuencias tremendas y que van a durar muchos años, ¿no? Estamos hablando de casi 300.000 muertos, de 300.000, 400.000 heridos, de 1 millón de huérfanos. Estamos hablando de 1.500.000 gente sin techo, porque hasta ahora hay más de 700.000 gente viviendo en campamento. Estamos hablando de la pérdida equivalente de 120% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de la destrucción de las infraestructuras ya deficitarias que existían. Por ejemplo, perdimos 49 edificios universitarios. Así que estamos hablando de una catástrofe realmente enorme. Y la lección más importante que aprendimos después del terremoto fue una lección maravillosa de solidaridad. Solidaridad en 3 niveles. El pueblo de Puerto Príncipe supo reorganizar la vida, defender la vida, salvar vidas. Y, por ejemplo, yo he comido en la calle durante 4 días sin pagar un centavo, compartiendo, todo el mundo compartía lo que tenía. Y hay que señalar también la enorme movilización del sector campesino para ayudar a las víctimas del terremoto, ¿no? Llevando comida, pues no había transporte, caminando a veces 40 kilómetros para llevar comida a la ciudad. Y el sector campesino, muy debilitado por las políticas ultraliberales, supo recibir 684.000 personas que estaban huyendo del terremoto de Puerto Príncipe. Fueron nutridos, fueron albergados, fueron cuidados emocionalmente después del trauma del terremoto, y realmente es una lección increíble, maravillosa, de solidaridad dentro del pueblo de Haití. Y creo que no solamente esa solidaridad después del terremoto, pero esa solidaridad debería ser el eje fundamental de la reconstrucción, el eje fundamental de la refundación. Tercer nivel de solidaridad, la solidaridad internacional, ¿no? Hubo una enorme y maravillosa movilización de los ciudadanos del mundo para ayudar al pueblo de Haití. Por ejemplo, en Francia, en 2 días, los ciudadanos franceses dieron más que la ayuda al desarrollo del gobierno francés en el año. Así que eso muestra el nivel de movilización alrededor de esto. Y nosotros pensábamos que era el momento quizá de cambiar un poco la relación de Haití con el resto del mundo y de superar los estereotipos, el desconocimiento, la ignorancia que existe sobre Haití. Pero al mismo tiempo se silenció ese proceso de solidaridad interhaitiana y todos los proyectores
enfatizaron la ayuda internacional, la ayuda de los organismos como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc. Y hubo una instrumentalización de la ayuda por las grandes potencias, como Estados Unidos, Francia, por esos organismos y también por grandes ONGs. Así que tenemos ahora, a pesar de que en la conferencia de Naciones Unidas del 31 de marzo, muchas promesas de ayuda que alcanzaban 11.000 millones de dólares, y son promesas muchas veces no cumplidas, ¿no? El único país que cumplió con la promesa hecha el 31 de marzo del 2003 fue Venezuela. Así que el pueblo haitiano está aprendiendo de esto, está aprendiendo de lo que es cooperación, y es muy importante, por ejemplo, saludar la presencia de los médicos cubanos, de las brigadas cubanas. Que están haciendo un aporte fundamental, ¿no? En muchas comunidades en Haití se dice, después de Dios, los médicos cubanos. Y después del golpe de Estado del 2004, el gobierno de facto cortó los subsidios del Estado de Haití para mantener a los médicos cubanos en Haití. Y durante más de 10 meses, las comunidades rurales se encargaron de los médicos cubanos, con comida, etc., ¿no? Lo que muestra que los médicos cubanos están integrados en las comunidades de base, y a pesar de lo que presentan en Haití como país muy violento, nunca se ha dado un caso de inseguridad en contra de los médicos cubanos, que están en Haití desde el 98 y que incluso están ofreciendo una ayuda fundamental para luchar contra el cólera. No, sin la presencia de la Brigada Médica Cubana, tendríamos el doble, el triple saldo de muertos por el cólera, y está haciendo un aporte fundamental. Así que me parece que ya existe un ejemplo interesante de cooperación alternativa y de pueblo a pueblo, sin deudas financieras, ¿no? Sin manipulación, sin instrumentalización política, y eso se opone totalmente a la reacción de Estados Unidos, que el día después del terremoto desplegó un ejército de 20.000 marinas con 125 barcos de guerra y con armas nucleares, y de esos 125 barcos había solamente un barco hospital, un solo barco hospital. Todo el resto eran barcos de guerra, los mismos que agredieron a Santo Domingo en el 65, ¿no? Los mismos que agreden la libertad y luchan contra la libertad de nuestros pueblos, ¿no? Así que estamos aprendiendo a diferenciar también cooperación y los objetivos de esos procesos de cooperación. Y lo que causa mucha frustración en el pueblo de Haití hoy es que el proceso de reconstrucción es muy lento, casi no existe, no se ve. Hasta ahora 700.000 gente en la calle. Se habla de un desembolso de 45% de los 11.000 millones de dólares prometidos el 31 de marzo, pero más de 1.000 millones de esta suma es cancelación de deuda. Así que, y en la plata que está llegando, la CIRH, que es la Comisión Interina de Reconstrucción de Haití, dirigida por Bill Clinton, 95% de los contratos firmados fueron firmados con empresas norteamericanas. Y el 5% no son todas las empresas haitianas, hay empresas dominicanas también, el 5% de esto. Así que un manejo inaceptable de la pseudo ayuda internacional, un manejo donde, por ejemplo, se mantienen los pagos por servicio a la deuda. Aún en esa situación, el país está pagando servicio a la deuda, ¿no? Que fue reducido, pero que no desapareció, ¿no? Hay que recordar, durante los años anteriores, Haití estaba pagando más de 83 millones de dólares como servicio a la deuda. Lo que muestra la naturaleza de
la relación con los imperios y las instituciones financieras internacionales. Así que hoy una situación muy difícil, no solamente desde el punto de vista económico, subió el desempleo, se redujo la capacidad de los servicios básicos y también hay un proceso político donde subió al poder Michel Martelly en unas elecciones muy poco democráticas, ¿no? Elecciones donde se excluyeron muchos partidos políticos, elecciones manipuladas con muchos fraudes, elecciones donde se decidieron los resultados a partir de una comisión de la OEA. Hasta ahora en Haití nadie sabe cuál fue el resultado del primer turno de las elecciones presidenciales del 28 de noviembre. Así que es un proceso totalmente monopolizado por el imperio, ¿no? Y ahora tenemos un proceso de recomposición de la derecha, incluso con la presencia de Jean-Claude Duvalier en el país. Y me parece muy importante que la UNASUR defina como una de sus prioridades el enjuiciamiento del dictador Duvalier. Me parece un... Y al mismo tiempo quiero subrayar que la solidaridad con Haití no solamente pasa por una presencia en todo lo que hay como déficit en términos de salud pública, de educación, etc. Pero hay un componente político importante. Es muy importante ayudar al pueblo de Haití a romper con la dominación imperial. Y esa dominación imperial pasa por la CIRH y pasa por la MINUSTA. Tengo una pregunta para la sala y la mesa. No sé si en la crisis muy grave vivida por el pueblo argentino en el 2001, ¿ustedes aceptarían la presencia de militares extranjeros? Es muy probable que con la presencia de militares extranjeros, quizás Argentina... Dejémoslo terminar a Camil, por favor. No hubiera podido salir de la crisis. Porque salir de la crisis implica procesos internos de movilización, procesos internos de cambiar calitativamente las relaciones sociales, procesos de negociación entre las fuerzas políticas entre el país, y eso debe hacerse sin una injerencia militar, ¿no? Sin una situación donde están desconociendo el derecho a la autodeterminación del pueblo de Haití. Y en ese sentido estoy seguro que el pueblo de Argentina va a descubrir maneras de presencia eficiente, eficaz, de solidaridad auténtica con el pueblo de Haití. Esta mesa sobre Haití
donde claramente hay diferencias